Versículos del 5 en adelante. El tema de ahora, amados hermanos, es limpios por el agua y el Espíritu, es el tema de ahora. Es increíble, amados hermanos, que, lo digo por mi persona, ¿no? Que personas como nosotros, personas como yo, pueda presentarme limpio delante de Dios. Porque al igual que usted, cuando estoy a solas, no soy el misma persona que soy cuando estoy detrás del púlpito. No sé si usted ha encontrado al pastor en chores, usted alguna vez cuando ha llegado a su casa, pues allá ando y en chancletas, ¿verdad? Y no somos los mismos. Sin embargo, cuando yo leo la palabra, porque la palabra dice que usted es hijo de Dios. Y uno dice, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que después de andar donde andábamos, hoy tengamos el nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo Dios en nosotros? ¿Qué precio se tuvo que pagar? ¿Y cómo fue que nosotros pudimos llegar? Lo tenemos ahí. Limpios por el agua y el Espíritu es el tema de ahora. Juan capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Lo tenemos todos. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y terminemos todos en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Dios, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, bendito Salvador, porque has pagado el precio y porque has hecho en nosotros una limpieza que ningún profesional pudo haberla hecho, Señor. Es increíble, Padre. Cuando meditamos en esto, cuando consideramos lo que éramos y lo que seguimos siendo, Señor, mas sin embargo, vemos tu gracia y tu misericordia en nosotros. Realmente, Señor, no tenemos palabras como agradecer, más que amarte y servirte. Háblanos al corazón, Señor. Enséñanos, Dios, cómo es que nosotros hoy estamos aquí. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Fíjese que bueno, hasta hace un año tenía la seguridad, cuántos años tenía en el Señor, pero ya mi esposa me empezó a dar datos y ya quedé, no sé realmente cuántos, pero se acercan a 30 años de ser creyente. Pero bien recuerdo muchos episodios de mis inicios en el Señor. Realmente, amados hermanos, yo sentí la ausencia de no estar en el Señor. Después de vivir una vida religiosa, yo fui educado católico y estudié en colegios católicos desde primer grado hasta bachillerato, lo que es acá high school, siempre en colegios maristas, todo el tiempo. Y yo traté de vivir la fe que yo entendía que era la correcta.
Entonces, pero pues sí, hay mucho entusiasmo, hay muchas cosas sentimentales, ¿verdad? Pero realmente yo puedo decirle, por más que yo busqué, no encontré, yo no conocía al Señor. Entonces, al salir del colegio, seguí con amistades, con las mismas amistades con las que yo iba a misa, las mismas amistades con las que yo me emborrachaba, con las que yo me iba a jugar, con las que, bueno, total que manteníamos la misma fe, pero en una vida desastrosa. Y mi padre me presentó el Evangelio y para hacérselo el cuento largo, muy corto, pues recibí al Señor Jesucristo y mi vida cambió por completo. Y tan agradecido estaba yo, hermanos, que desde el mismo día que yo recibí al Señor, yo me puse a servir. Yo no encontraba todo lo necesario como para agradecer a aquel que me había llenado mi corazón, que realmente estaba vacío. Y entonces, cuando llegué yo a la iglesia que pastoreaba mi padre, imagínense que yo no era creyente y mi padre ya tenía años de ser creyente, muchacho rebelde. Yo recibí al Señor realmente a los 18 años, pero volví al Señor a los 30. Realmente pues no había despertado en el Señor, pero a los 30, cuando regresé al Señor, sí, mi vida estaba necesitadísima. Y cuando llegué al Señor, es el día que recibimos al Señor, lo hicimos junto con mi esposa. Bendito sea Dios que nos levantamos los dos. Y desde ese día, pues de la mano le servimos al Señor donde quiera que nosotros estamos. Pero lo que yo les quiero contar es que cuando yo llegué al Señor, encontré una variedad de tipos de cristianos. Y entonces es bien difícil, pues uno viene de un mundo donde vamos a la iglesia y con los mismos que yo iba a la iglesia, pues nos emborrachábamos y hacíamos destrozo. Entonces cuando yo vengo al Señor era algo totalmente nuevo, pues porque se suponía que yo iba a encontrar en la iglesia personas con un corazón diferente, redimidos no solo por dentro, sino que también por fuera. El problema es que pues algunos pues están redimiendo solo el teléfono, ¿verdad? Pero hoy vamos al alma, ¿verdad? Hablamos de ser redimidos por dentro, pero esa redención no ha llegado afuera. No la veía yo. Y cuando yo llegué a la iglesia encontré dos tipos de creyentes. De manera general podría yo embolsarlos en dos tipos, ¿verdad? Un tipo de creyente que fue al cual más me llamó la atención, el creyente que quería cumplir la voluntad de Dios y obedecer y servir a Dios porque quería ser salvo y porque quería ser bendecido por Dios. Óigame esto, por favor, póngame atención. Ese grupo hacía todo lo posible por servir, por agradar a Dios con su servicio y tratar de, tratar de doblarle el brazo a Dios para que los bendijera. Y entonces eso fue lo que más me llamó la atención, porque pues si yo venía de una vida donde decíamos que éramos creyentes, pero una vida licenciosa, una vida desordenada. Entonces fue lo que más me llamó la atención. Pero resulta que cuando me acerqué a este grupo de cristianos, estos eran jueces del otro grupo de cristianos con los cuales yo me encontré. Ponga atención a esto, porque en uno de los dos está usted. En uno de los dos, nadie está en medio. Y resulta que el otro grupo el cual era enjuiciado por este grupo, digamos, de los religiosos, ¿verdad? Que criticaba la forma de hablar, la forma de vestir y criticaba todo y trataban ellos de ser la luz en medio de las tinieblas. Entiéndame, ya no era Cristo la luz de las tinieblas, sino que eran este tipo de creyentes, eran la luz. Y entonces los otros cristianos no me llamaban la atención porque yo vivía así. No sé si me doy a entender. Yo viví mi antigua fe así, desordenado, pero yo quería saber. Me acerqué a estos y me sentí decepcionado. Luego me acerqué a los otros porque los veía aparentemente no más felices, sino que más livianos, más sueltos, ¿verdad? Y comienzo a hablar con ellos y ellos me comenzaban a enseñar lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y hablaban de la gracia de Dios, pero lo hablaban de una manera como, mira, tú lo único que tenés que hacer es recibir a Cristo, creer en Cristo y tu vida está resuelta, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y no pasa nada, ¿verdad? Y ahí puedes hacer tú lo que a ti te da la gana y no hay problema. Entonces, mire,
La situación es que cuando yo veía, me acercaba a los hermanos, llamémoslos los religiosos, llamemos religiosos y los liberales, llamémoslos así para ponerles nombre, ¿verdad? Cuando yo me acercaba a los religiosos, ellos tenían razón en parte de ser así, porque la Biblia ofrece bendición, resultado de la obediencia, amén. Y eso es innegable. Dios bendice a sus hijos que le sirven. Óigame, eso lo he comprobado yo. Dios bendice a sus hijos que le sirven. Dios está siempre con sus hijos que están a favor de hacer su voluntad. Mas, sin embargo, yo encontraba en la palabra que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios decía, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me voy a apiadar de quien yo me apiade. O sea, Dios está diciendo, nadie cumple los requisitos como para que yo pueda tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Hay una característica de la misericordia, que es gratis, que no hay mérito para recibirla. Porque si usted hace mérito para recibir misericordia, ya no es misericordia. Ya es un pago. Su trabajo, y le puse el mismo ejemplo la otra vez, usted va a su trabajo y algunos jefes sinvergüenza le pagan al empleado y le dicen, mira, aquí te regalo, o mira, aquí te voy a ver cómo te trato de bien. Y le dan el salario, le dan el cheque de su salario que usted se ganó a pulso. Entonces, amados, o es gracia o es justicia. Pero el otro grupo decía, no, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces lo único, y no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo lo único que tengo que hacer es creer. No necesito cambiar. Mi vida no tiene por qué cambiar. Dios me ama y este era el eslogan de estos hermanos. El amor de Dios, oiga, es incondicional. Ya lo he explicado yo ahora, mi punto de vista al respecto. El amor de Dios no es incondicional. De tal manera no es incondicional que cuando usted viene a Él, Él hace algo en usted para que usted sea diferente. En otras palabras, Dios nos ama, pero no nos ama como somos. Dios nos cambia. Dios nos hace ser personas diferentes. Cuando usted se enamora de alguien, usted se enamora como es esta persona. Si usted lo quiere cambiar, realmente usted no se ha enamorado de la persona, sino quiere hacer esta persona, quiere hacerla como usted quiere que esta persona sea. Entonces usted no ama a la persona, sino que usted ama el proyecto de la persona que usted tiene en su mente. Me doy a comprender al respecto. Entonces los dos grupos tenían hasta cierto punto razón. No sé si me doy a entender. Aquellos decían, si yo hago la voluntad de Dios, Dios me bendice. Aquellos decían, no, si yo para ser salvo lo único que necesito es creer en Cristo. La Biblia enseña las dos cosas. Óigame, ¿y qué problema? Pues porque yo vine al Señor con una tremenda necesidad, amados hermanos, no de una bendición material, aunque a nadie le cae mal, sino que yo tenía un afán en mi corazón, que yo quería estar seguro que mi nombre, seguro que mi vida, que yo era una persona salva, que yo podía, a pesar de mi pasado, ser una persona salva. Con el mismo problema se acercó hace 2000 años una persona llamada Nicodemo. Y este Nicodemo pertenecía al primer grupo, no es que yo iba a la iglesia hace 2000 años, hermano, sino que era del grupo de los religiosos, ¿sí? Él era del grupo de los fariseos. Y era un fariseo muy famoso y la Biblia dice que él era maestro de fariseos. Era el maestro de Israel, una persona, oiga bien, muy pero muy respetada por todos. Una persona que conocía, oiga bien, que conocía la ley de Dios. Y él consideraba que su salvación venía por conocer a Dios a través de su descendencia israelita. Y él, además de ser israelita, además de cumplir la ley, él era parte del grupo más estricto de
toda la vida religiosa de Israel y era uno de los más respetados en el tiempo del Señor. Y entonces Nicodemo se acercó al Señor porque él había encontrado en él algo diferente. Y cuando usted anda buscando, y óigame esto por favor, cuando usted anda buscando algo afuera, es porque dentro usted no está completo. ¿Se comprende esto? Si usted sale a buscar, es porque de donde viene no hay lo que usted sale a buscar. Pues Nicodemo venía de su iglesia, de la sinagoga, venía del templo, venía de estar estudiando la ley, pero él después de estudiar la ley, él sentía un vacío en su corazón y oyó hablar de Jesucristo. Y se acercó de noche, porque él era muy famoso, se acercó de noche a buscar a Jesucristo para preguntarle. Y fíjense que esto no lo leímos, pero usted lo puede leer desde el versículo 1, que él se acercó al Señor Jesucristo e inmediatamente le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque todo lo que tú haces nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Entonces estaba reconociendo que había algo, que la mano de Dios estaba sobre Nicodemo. Entonces el Señor no lo saludó, el Señor no le dijo otra cosa, sino que de un solo lo paró en seco al religioso, al que se creía cerca de Dios, al que creía que hacía todo lo necesario. El Señor Jesucristo lo detuvo en seco y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y amados hermanos, este fue un choque para Nicodemo. Un choque como fue para todos los religiosos de Israel cuando Juan el Bautista invitaba al mismo Israel que se bautizara, porque los israelitas no se bautizaban, porque ellos no eran impíos, eran del pueblo santo del Señor. Y entonces cuando Juan el Bautista aparecía y los llamaba a arrepentirse y los llamaba a bautizarse, era casi un sacrilegio para el pueblo de Israel. Pero Israel no tenía el corazón correcto para poder reconocer a su Señor. Entonces Nicodemo sabía eso, que no solamente Israel, sino que él mismo no estaba satisfecho con su vida. Y entonces cuando se acercó, el Señor le dijo: no, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que volver a comenzar, tienes que dejar todo. Y esto es nacer de nuevo, amados hermanos, dejar todo por seguir a Cristo. Dejar todo lo que tú has aprendido en la ley, en tu religiosidad, cuando tú escuchas a Cristo. Y esto fue un choque tremendo. Amados hermanos, mire, venimos al Señor. Dios nos trae a Él porque Dios nos llama y nos trae a Él. Y venimos con un montón de cosas en la cabeza, costumbres en la cabeza, hábitos en nuestra vida que han desordenado nuestro ser, pero nosotros estamos, por eso se llaman hábitos, habituados a ellos, y nos es más fácil mantenernos así que venir y cambiar. Pero Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: hay que deshacer todo. Y Nicodemo no lo aceptó. Y entonces le dijo al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, amado, volviendo a mi interés del principio, yo quería saber, porque veía a los religiosos y veía a aquellos que no les interesaba la palabra, porque ellos creían que con solo repetir una oración ya eran salvos y ya tenían todo. Entonces yo estaba en medio, porque me parecía que este extremo estaban queriendo forzar a Dios y que estaban queriendo alcanzar la salvación que la Biblia dice que es un regalo. Y los otros habían abrazado el regalo sin la cruz y sin darse cuenta, oiga esto por favor, que el mismo hecho de conocer a Cristo genera un cambio de vida en cada uno de nosotros. Entonces, amados, vámonos al texto, por favor. Versículo 5. Mire lo que dice, por favor. Juan capítulo 3, versículo 5. Y entonces dice: respondió Jesús. Oiga esto. Nicodemo no le hizo una pregunta al Señor, pero el Señor le contestó la pregunta con la que él tenía en la mente. Buscaba cómo llenar su vacío. Y el Señor le dijo: tu vacío lo vas a llenar si vuelves a nacer.
Y entonces Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede ser eso? Versículo 5. Respondió Jesús. Ya antes le había dicho en el 3 que si no nacía de nuevo, no entraría al reino de los cielos. Y entonces del versículo 5 le aclara qué es nacer de nuevo. Y entonces dice, respondió Jesús, de cierto te digo. La traducción literal de cierto te digo es amén, amén. Nosotros decimos amén al final de la oración. ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Pasa algo y le parece, dice algo el predicador y a usted le parece, ¿qué dice? Amén. Pero aquí el Señor decía amén y repetía el amén, asegurando que lo que iba a decir era una verdad absoluta. Y entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciere, oiga lo que es nacer de nuevo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede, oiga esto, no puede entrar en el reino de Dios. El Señor está mostrando los requisitos y la imposibilidad de alguien que no cumpla los requisitos. Amados, mire, qué tremendo esto, porque digo yo entiendo quién es el Espíritu Santo. Entiendo que el Espíritu Santo es quien me ayuda, quien me presenta el Evangelio, quien me hace cambiar. Pero aquí hay un requisito más. No solo el Espíritu Santo, sino que dice que no naciere de ¿qué? ¿Cuál es el otro requisito? Del agua. Y entonces, amados, la primera vez que yo leí esto, yo dije, me tengo que bautizar. Pero Nicodemo no hubiese entendido lo que el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque el bautismo cristiano vino después. Entonces no era el bautismo. No, se refiere al momento en que uno nace, ¿verdad? Y que eso, ¿cómo se llama el agua? El líquido amniótico, algo así se llama eso. No creo que los judíos tuviesen ese conocimiento. No, era algo más. Y algo, oiga bien por favor, que Nicodemo comprendió. Porque Dios le estaba diciendo, debes dejar todo. Debes cambiar todo. Amados hermanos, alguien viene a Cristo. Cuando conoce a Cristo, tiene que cambiar su perspectiva de Cristo. Cuando Pedro le dijo al pueblo de Israel, arrepentíos, se refería a la idea que tenían de Jesucristo. Entonces, amado, ¿a qué se refiere el agua? Nicodemo entendió. Versículo 6, mire lo que dice, por favor. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, no se refiere a un nacimiento físico. No se refiere a una obra de la carne, sino que se refiere a algo más. Tenemos ya el Espíritu Santo, pero ¿qué es el agua? Nicodemo entendió. Versículo 7, por favor. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque eso es lo que había impactado al gran Nicodemo. Y dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga esto, el Señor Jesucristo le puso un símil. Nicodemo entendía la ley, o por lo menos cómo se enseñaba la ley. Pero el Señor Jesucristo le dijo, tú no ves el viento. Tú no sabes de dónde viene el viento. Y con seguridad no tienes la certeza hacia dónde va el viento. Pero tú puedes ver que las hojas se mueven. Tú puedes sentir la brisa que despide. Tú puedes decir, hay viento, cosa que no sentimos ahorita con este gran calor. Pero si usted sale, una brisa va a llegar a usted y le refresca y usted sabe que hay viento. Entonces el Señor Jesucristo le estaba diciendo, tú no puedes comprender esto, pero vas a ver los resultados. Si tú naces del agua y del Espíritu, no pueden explicar cómo naciste de nuevo, pero pueden ver el resultado de la acción del agua y de la acción del Espíritu. Entonces, amados hermanos, lo primero que aquí nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Primero,
Ya dijimos que nadie que no haya nacido del agua y del Espíritu puede entrar al reino de Dios. Y se supone que el deseo más grande de un creyente es ¿qué? ¿Ah? Fíjense que todos tenemos fe, ¿verdad? ¿Todos tenemos fe? Amén. Nosotros utilizamos la fe ¿para qué? Para pedir, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, seamos sinceros. Utilizamos la fe ¿para qué? Para pedir, dame, ¿verdad? Y dame, ahí estamos. Esa es nuestra oración. Pero fíjense, amados hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra fe, más que para pedir, es para aceptar. Cuando usted acepta, la bendición viene. Nosotros pasamos llorando como este grupo de religiosos. Servir, hacer. No, es que Dios me tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque yo le sirvo, porque yo gano almas, porque Dios me tiene que bendecir. ¿A cuántos han escuchado así? Dios bendice por el servicio, pero Dios no tiene que bendecirte. En su misericordia, ¿está conmigo? En su misericordia, Dios nos bendice. ¿Cuántos hemos estado sirviendo y hemos tenido una vida entregada al Señor y hemos pasado problemas? ¿Cuántos? ¿Solo a mí me ha pasado? A mí me ha pasado. Y de repente uno dice, como joven, no juzgo, como David, júzgame, Señor, si yo estoy, hermano, si Dios nos juzgara, si Dios nos juzgara de verdad, porque por un ratito, 10 segundos nos portamos bien, pero no podemos mantener la mente limpia con tantos malos pensamientos que vienen a nosotros. Entonces vemos que nadie que no haya nacido del agua y del Espíritu puede entrar al reino de Dios, que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, y que nacer del agua y del Espíritu no es algo que solo pasa adentro, sino que como el viento, usted no lo puede controlar, como el viento, usted no sabe de dónde viene y hacia dónde va, así usted puede ver en alguien que ha nacido de nuevo las obras que vienen después, porque el que ha nacido de nuevo es una persona diferente al que conoció al Señor. ¿Está conmigo? Al que éramos antes de conocer al Señor. Y por eso, amados hermanos, es que es tan apremiante el saber si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo. Porque yo he escuchado predicadores, amados. Es triste escuchar predicadores. Es que usted tiene que nacer de nuevo. Nazca de nuevo, hermana. Hoy sí. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo soy carne. ¿Y qué produce la carne? Vimos. Carne. Yo no produzco espíritu. He producido unos muchachos hermosos, pero espíritu no. Espíritu no. Entonces, tenemos que saber si yo he venido del agua y del espíritu. Porque muchas veces no hay cambios en nuestra vida, porque o somos de este grupo o somos del otro grupo. ¿Somos del grupo de las obras o somos del grupo de sin obras? Entonces, Nicodemo entendió porque conocía la ley. Y entonces, cuando usted, oiga y ponga atención a esto, porque algunos dicen, no, solo el Antiguo Testamento, no, solo el Nuevo Testamento porque estamos en el tiempo de la gracia. Amados hermanos, mire, el Nuevo Testamento se explica en el Antiguo Testamento. El diccionario del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Para poder entender muchas cosas, usted tiene que ir al Nuevo Testamento. Y para poder tener la luz en las cosas que no se entienden en el Antiguo Testamento, usted tiene que viajar al Nuevo Testamento. Hoy nosotros entendemos que todo el Antiguo Testamento, ¿de quién hablaba? De Jesucristo. Entonces yo sé que el Cordero Pascual representaba al Señor Jesucristo. Yo sé que la serpiente que se levantó en el desierto simbolizaba al Señor Jesucristo. Yo sé que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todos los símbolos del Antiguo Testamento reflejaban al Señor Jesucristo. Entonces yo con la luz del Nuevo Testamento puedo ir a escudriñar. Tengo la lámpara, oiga bien, tengo la lámpara que me permite entender el Antiguo Testamento y la lámpara es Jesucristo. No puedo yo ignorar. Amados hermanos, a veces hemos visto películas, ¿no? Que hemos estado viendo de películas de ¿cómo se llama? De misterio.
y de repente cuando termina, se da cuenta, antes de terminar, se da cuenta que el culpable, que el asesino era el que menos usted esperaba. Si por alguna razón usted vuelve a ver la película, usted no puede ignorar que ya sabe quién era el asesino. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, no podemos ignorar quién es la luz. No podemos ignorar de quién se está hablando. Y entonces el Antiguo Testamento se abre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el significado de todo. Es el centro de todo. La Biblia entera de Génesis a Apocalipsis es cristocéntrica. Entonces, el Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo en el idioma que Nicodemo entendía. Entonces, cuando le dijo del agua y del Espíritu, Nicodemo tenía que transportarse a un pasaje de la Biblia que él conocía. Caminemos, por favor, a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel está exactamente antes de Daniel. Y después de Daniel vienen todos los profetas menores, ¿verdad? Para que no me le cueste, por favor. Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Obdías, Jonás, Miqueas, etc. Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 en adelante. Oiga esto. Para poder tener luz. Porque yo quiero saber, amados, yo quiero estar seguro si yo voy a entrar al reino de los cielos y usted no. ¿Ah? Porque ¿de qué sirve la vida? La Biblia dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo? Oiga, ganar el mundo. ¿Qué cosas usted quisiera? Mi hermano Alejandro, ¿la licencia de qué es, hijo? Aviación. Mecánico de aviación. Piense usted en lo que usted quiera. Todo es parte de este mundo. Y dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre alcanzar todo esto si al final del tiempo de nuestra vida nosotros vamos a pasar a la condenación? Entonces es algo muy importante que usted sepa si usted ha nacido de nuevo o no. Entonces tenemos un elemento del nuevo nacimiento, ¿sí? Tenemos uno de los dos elementos. Pero el Señor Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo. Entendemos eso. ¿Pero qué es el agua? Dice versículo 25. Estamos capítulo 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros, oiga esto, agua ¿cómo? Limpia. ¿Y qué va a ser esa agua? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos los ídolos os limpiaré. Por eso, amados hermanos, mire, oiga y ponga atención a esto. Si usted ha nacido de nuevo, toda su religiosidad quedó atrás. ¿Está conmigo? Si no, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Mire el reclamo aquí. ¿De qué lo iba a limpiar? Inmundicias. ¿Y qué incluían las inmundicias? Los ídolos. Entonces dice, de todas inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, por favor. Os daré, mire lo que va a dar el agua limpia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón que sea sensible a la voz de Dios. Versículo 27, oiga esto, y pondré dentro de vosotros, oiga esto por favor, porque después que nos haya limpiado con el agua, ¿cómo es el agua con la que nos limpian? Limpia, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ponga atención a esto, por favor, porque si una persona ha nacido de nuevo, oiga esto, por favor, la carga de la palabra de Dios no es tan pesada. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque en nuestro corazón, los ojos con los que vemos a Dios son diferentes. Amados, usted podrá tener los mismos ojos
y tiene la idea de una persona y le han dicho que es buena gente, pero de repente viene alguien y casi siempre es el diablo, ¿verdad? Metido en una persona y le dice, no, mira, el hermano tal es esto, esto y esto y esto. Diría yo, ¿y qué le importa, verdad? Pero cuando le cuentan esas cosas, usted con los mismos ojos, ¿cómo ve a la persona? No me la hace este maestro, dice usted. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, con sus mismos ojos, ve a Jesús diferente y ve la palabra de Dios diferente. Ya no lo ve como una carga, lo ve como una bendición. Y el poder servir ya no es para que Dios me bendiga, sino es que porque yo quiero agradecerle a aquel Dios que sin merecerlo yo me dio la vida eterna. No es una carga, es una alegría, es un gozo, porque mi perspectiva interior ha cambiado. No cambia el hecho de que Dios bendice a quien bien le sirve, no cambia el hecho. Lo que cambia es mi perspectiva. Yo no sirvo para que me bendiga, yo le sirvo porque ya me bendijo eternamente. ¿Se comprende eso? Ahora, pero seguimos con el lío, ¿no? Seguimos con el lío. ¿Qué es el agua? El Señor Jesucristo nos da una luz. Y vamos a poder entender en Juan capítulo 15, por favor, versículos del 1 al 3. Y ahí nosotros vamos a poder ir viendo de qué es lo que hace falta, además del Espíritu Santo. Oiga esto, por favor, para que usted y yo tengamos esa luz verdadera, ese nuevo nacimiento, que nos dé un nuevo corazón y que nos haga ver la palabra de Dios y la vida en el Señor, no tan pesada, sino que gozosa. Por eso, amados hermanos, mire, cuando de repente alguien dice, no, es que la vida en el Evangelio es difícil, porque lo vemos con la perspectiva de la carne. ¿Por qué? Porque yo quiero andar paseando y no ando paseando porque tengo que estar en la iglesia. Esa es una perspectiva, ¿cómo? ¿Espiritual o carnal? Carnal, 100% carnal, porque el gozo de mi alma es estar en la casa de Dios. El rey David decía que mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Eso, amados hermanos, es tener el fondo, nuestra perspectiva totalmente diferente. Oiga esto, por favor, versículo 1, capítulo 15 de Juan, versículo 1 dice, yo soy, dice el Señor, la vid verdadera. El Antiguo Testamento llamaba la vid de Dios a Israel. Pero el Señor Jesucristo apareció y dijo, no, ya no es Israel, sino que yo soy la vid verdadera. Si el Señor dice que Él es la vid verdadera, eso lleva implícito ¿qué? Que hay una vid falsa. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ponga atención al versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Míreme acá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dijo eso? Oiga esto, ya vosotros estáis limpios, y aquí quita el velo, mire, de lo que es realmente el agua limpia. Mire, ¿qué dice ahí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, quiero que ponga atención, por favor. Quiero que ponga atención a esto. Porque no se refiere a toda la Biblia en sí, sino que se refiere a la palabra que Cristo venía revelando. Y es la misma palabra que todos los que estaban presentes cuando a Cristo hablaron, todos lo escucharon, pero no todos lo recibieron. Los que recibieron la palabra de Cristo fueron ¿qué? Limpiados por la palabra. Fueron limpiados por la palabra y eso mismo les dio el ¿qué? Un nuevo corazón, y pudieron ver la palabra de Dios con ojos totalmente diferentes. Y eso hace de nosotros, amados hermanos, una persona que piensa diferente, que actúa diferente, que responde diferente, que sus perspectivas son totalmente diferentes. Si usted, amado hermano, sigue usted añorando su vida pasada, o es más, su vida no es pasada y solamente se transforma para venir a la iglesia, deja colgado allá su
su caja de lustre la deja por ahí y la vuelve a agarrar cuando sale de la iglesia, o sus malos hábitos los deja colgados ahí y se los vuelve a poner, y muy probablemente cuando usted sale de la iglesia deje colgado en la puerta de la iglesia su disfraz de creyente y lo vuelve a agarrar cuando vuelve a la casa de Dios. Óigame bien, usted está en la misma estatura de Nicodemo, que aunque le aplaudan allá afuera por ser creyente, pero si el viento no sopla en usted, si no se ven las hojas que se mueven en su vida, es decir, si no hay hojas de cambio, si no hay luz de cambio, usted, óigame bien, no ha nacido de nuevo. No se trata de que si la salvación es por obras o no. Amados, eso está claro en la Biblia. La salvación no es por algo bueno que yo hice. La salvación es porque tuve ojos para ver a Cristo y Él me salvó y me hizo nacer y me hizo ser una persona totalmente diferente. Sin la palabra de Dios, ponga atención a esto, por favor, y evalúese usted. Sin el juicio de la palabra de Dios, sin el actuar del Espíritu Santo, no hay nadie que nazca de nuevo. Y por eso, amados, ¿por qué me meto yo en estas cosas? Porque cuando yo escucho la predicación de hoy, que solo es superación, 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 superación personal, conquista de logros, esto y esto, y no te desanimes, sigue conquistando tu carrera, tus éxitos, tu trabajo, sigue mejorando, mejorando, mejorando. Usted no encuentra a Cristo en ningún lugar. Usted no encuentra la cruz en ningún lugar. Usted no es enjuiciado con la palabra de Dios en ningún momento. Entra impío a la iglesia y sale impío de la iglesia y usted se va contento de la iglesia. Usted no le sirvió de nada venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser confrontados. Nuestra vida tiene que ser, óigame bien, chocada con la palabra. Porque si yo no soy chocado con la palabra, no sé quién soy. Y yo pienso que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario para que yo compre una casa nueva, para que yo tenga un carro nuevo, para que tenga un buen trabajo, para que sea una persona exitosa, para liberar el líder que hay en mí. Cristo vino para la salvación de las almas, mi querido hermano. A partir de allí, Dios está contigo. No es que los logros no sean para el creyente, por supuesto que sí, pero no son su prioridad. Trabaja para ellos, pero sabe que va de la mano con Dios. Una persona nacida de nuevo, amados hermanos, puede ser tan o más exitosa que cualquier persona. Pero una persona nacida de nuevo no deja de ver sus pecados. No deja de pensar en un cambio. No deja de pensar si cuando él camina las hojas se mueven, ¿se comprende eso? Si el viento está haciendo, hay transformación. Si la gente que está alrededor suyo ni siquiera sabe que usted es creyente, amado. Allí no sopla el viento. Allí no ha pasado nada. No me entienda, no somos salvos por obras. Pero tuvo el fundamento de mi corazón, tuvo que haber sido cambiado. Por la palabra que es el agua limpia. Y por el Espíritu Santo que me transforma. Amados hermanos, mire, la verdad, amados, yo me preocupo mucho porque no queremos mucho de la palabra. Porque cuando nos metemos a esto, yo quisiera contarles, mire, no solo los que han bostezado, sino que los que se durmieron. A todos los vi, aquí los tengo, los voy a mencionar. ¿Ah? Amados, esto puede transformar tu vida. Esto puede hacer que la Biblia se abra verdaderamente a tus ojos. Un impío no entiende la palabra de Dios. Un impío no entiende los juicios de Dios. No entiende el porqué de las cosas. Dice Pablo que caminan en oscuridad. No saben con qué caen. Quisiera que fuera conmigo, por favor, al Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Pero amados, mire, yo le invito a que usted pueda leerlo despacito este salmo. Todo el salmo habla de lo que es la palabra de Dios. No lo dice todo, pero nos enriquece de tal manera. Y vamos a ir al versículo 17. Mire lo que dice, por favor. Ya casi terminamos, mis queridos hermanos. Dice así, Salmo 119, versículo 17. Oiga esto, ¿cuál es la petición? Este es un salmo de David. Dice, haz bien, oiga esto, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Cuando usted quiere el bien de Dios, Señor,
bendíceme. ¿Qué viene implícito para usted en esa bendición? ¿Sí o no? Cosas. ¿Sí o no? Cosas. Pero el rey David, la mayor bendición que pedía, no eran cosas, amados. No eran cosas. Oiga esto. Haz bien a tu siervo, es decir, bendíceme. Que viva. ¿Y qué? Y guarde su palabra, versículo 18, por favor. Abre mis ojos. Mire, abre mis ojos. ¿Cuántas veces hemos estado frente a la Biblia sin entender lo que estamos leyendo? Y en ningún momento le decimos al Señor, ayúdame a entender. Ay, no, esto no lo entiendo. A saber qué dice aquí. Y nos quedamos así. ¿Y sabe qué es el colmo? En mis tiempos, cuando yo comencé a aprender la palabra de Dios, yo no tenía las facilidades que tenemos ahora. Cuando no entendía algo, yo tenía que buscar diccionario. Y cuando el diccionario, yo no estaba conforme con con la respuesta del diccionario, yo tuve que comprar un diccionario bíblico. Después tuve que comprar un diccionario teológico. Después tuve que ir a la biblioteca a buscar libros de teología porque yo quería saber, quería entender. Y usted no necesita ir a ningún lado. Necesita agarrar su mentado teléfono que no puede dejarlo en paz. Oiga bien, no lo agarra para lo que lo debe agarrar. Y cuando usted no entiende algo de la palabra de Dios, usted puede, ¿cuál es el verbo? Googlear lo que usted quiera. Y le va a dar tanta respuesta. Óigame, yo pagué tiempo, esfuerzo, pestañas para encontrar la respuesta que usted tiene en la mano. De tal manera que ahora, si alguien es ignorante, es por decisión personal. Porque todas las respuestas están a la mano. Y entonces, ¿qué le va a decir al Señor cuando vayamos al tribunal de Cristo? Es que no entendí tu palabra. ¿Y no te di un teléfono, pues? Te di el teléfono, te di el Espíritu Santo, te di un pastor que habla un montón de locuras para que las puedas entender. Y ni así, ¿cuál será? ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Dios? Abre mis ojos. ¿Y qué dice? Y miraré. No dice miraré tu ley, sino que miraré lo que otros no ven. ¿Qué es lo que otros no ven? Las maravillas de tu ley. Y no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Si usted sigue pensando que la Biblia es aburrida, amados, tiene que doblar rodillas y pedirle al Señor, Señor, bendice a tu siervo o a tu sierva. Abre mis ojos, porque quiero ver lo que el pastor dice que aquí está. Las maravillas de tu ley. Y ahora acompáñenme, por favor, ahí mismo el Salmo 119, pero al versículo 25, por favor. Versículo 25. Abatida está hasta el polvo, está mi alma. Estamos 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Se da cuenta que la misma Biblia lo regresa a él? Me manda a Dios y me regresa a la palabra. Háblame, Señor. Lea su Biblia, brother. Allí tiene el agua viva. Allí tiene el agua limpia. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora yo le pregunto, ¿alguien que tiene la mente de Cristo hace las cosas que probablemente usted hace? Alguien que tiene la mente de Cristo tiene los logros o en su mente que la mayoría de personas tienen. No. Los deseos principales de un nacido de nuevo son espirituales. Igual vienen los materiales, pero esos vienen como añadidura. Agrade a Dios, hermano, estudie, esfuércese, pero agrade a Dios y usted va a tener victoria en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios estará con usted. Y dice el versículo 28. Oiga esto, por favor. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Amados hermanos, más de alguna vez nuestro corazoncito se ha llenado de ansiedad.
No tengo trabajo, estoy enfermo, mi mamá esto, mi papá está lejos y está enfermo, está pasando esto, no sé dónde están mis hijos. Te aseguro que la familia Asensio, cuando estuvo por allá donde uno va a divertirse, a distraerse. Él no le dijo dónde, andaba en Hawái. Uno va allí, uno está, pero le aseguro que su corazón se llenó de ansiedad cuando vio toda esa destrucción a su alrededor. Pero el fuego no ardió en él. Amados hermanos, no es que la gente que murió en Hawái no conocía al Señor. No estoy hablando de eso. Hoy por hoy, Dios decidió librarlo a él. Agradecidos debemos de estar de todas las cosas que Dios hace. Y quiero que terminemos, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 62. Juan capítulo 6, versículo 62. Amados hermanos, mire, de todo corazón, yo de todo corazón le pido al Señor que nos permita tener una evaluación, un pensamiento nuevo. Primero, si yo verdaderamente he nacido del agua y del Espíritu. Segundo, si yo lo he nacido, las hojas se están moviendo a mi alrededor. Hay cambio en mi vida. La gente lo nota. Mi vida es diferente. Mis pensamientos son diferentes. Y dice Juan capítulo 6, versículo 62, por favor. Dice de esta manera. Pues qué. Estamos capítulo 6, versículo 62, sí, dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que dice ahí, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mis queridos hermanos, en esta tarde he tenido el propósito de hacerlo reflexionar. Primero, sobre si usted comprende o no qué es nacer de nuevo. Porque yo le puedo decir, escucho, cuando leo la Biblia y escucho lo que muchos predicadores andan enseñando, ni los mismos predicadores entienden qué es nacer de nuevo. Y la respuesta vuelve al mismo lugar, a la palabra. ¿Y sabe por qué pasan estas cosas? Porque llegó el tiempo que la Biblia dice, que decía que habrán tiempos cuando la gente tenga comezón de oír. ¿Ha escuchado esa porción? Es decir, les pica por oír, pero quieren oír lo que ellos quieren. Y por eso es cuando la palabra de Dios es verdaderamente presentada, yo me resisto. Yo no quiero. No me parece. Me incomoda. Y si con alguna palabra que yo hablé aquí le ha incomodado, yo glorifico a Dios, amados. Y que se vaya incómodo y que se vaya insatisfecho. Porque Dios, la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Nos va cambiando, pastor, pero yo ya no tomo. Ok, hoy pórtese bien. Pastor, pero hoy ya llego temprano a mi casa. Ok, hoy sea fiel. Pastor, pero hoy ya no hablo malas palabras. Ok, hoy hable buenas palabras. Hoy hable de Dios. Hoy permita que ese viento del Espíritu Santo sacuda todo su alrededor. Porque mientras usted no le permita al Espíritu Santo que sacuda su vida y que deseche todos aquellos frutos de la carne que todavía algunos andan colgando, amados hermanos, mientras eso no pase, la luz de Cristo no va a iluminar en ustedes. Y mire, hay tanto que Dios quiere hacer. Hermanos del Ministerio de Alabanza, por favor. Hay tanto que Dios quiere hacer en nosotros. Hay personas, oiga esto por favor, hay personas las cuales nosotros no conocemos, que solo usted puede conocer. Hay personas, oiga bien por favor, yo no conozco a la gente que usted conoce, usted sí. Y si el viento no sopla alrededor suyo porque hay vientos de cambio,
Una de dos, o no ha pasado nada adentro, o simplemente hemos ignorado lo que la Biblia nos manda hacer. Póngase en pie, iglesia, por favor. Como yo no le conozco, amados, en su interior, no entiendo cómo Dios obra en el corazón de las personas. No puedo solamente al verle el rostro saber si usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y usted me dice, yo soy creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es en esta noche que nosotros le vamos a pedir al Señor. Gracias a Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.